Saludos, apreciados estudiantes. Hoy vamos a trabajar con medidas de dispersión y de posición relativa, que es el tema que tenemos en el módulo 4. Bien, básicamente lo que voy a hacer hoy, ¿verdad? Para explicar estos temas, tomé un ejercicio del libro, ¿verdad? Que es de la sección 2.25, el 2.15. Yo creo que ustedes tienen que hacer el 2.16, pues yo lo que hice fue que tomé un ejemplo, ¿verdad? Similar. Bien, pues entonces con este ejemplo, pues yo le voy a explicar lo que es las medidas de dispersión, en este caso el rango, la varianza, la desviación estándar y los de posición relativa. Pues vamos a trabajar con la regla práctica de las desviaciones y la regla empírica, ¿okay? Básicamente para que ustedes vean cómo es que se trabaja. Bien, obviamente pues esto lo estaremos abundando en la clase virtual que se lleva a cabo, ¿verdad?, todos los lunes. Bien, así que nada, vamos a comenzar. En términos generales, las medidas de dispersión, ¿verdad?, o se le conoce también como las medidas de variabilidad, pues lo que me indica es cómo varía, ¿verdad?, o están dispersos los datos con relación a la media aritmética. ¿Ven? Pues entonces, en este caso, la medida de dispersión más simple es lo que se llama el rango. El rango lo único que hace es buscar la distancia entre el valor máximo y el valor mínimo. ¿Ven? En este caso, pues si vamos a buscar el rango, ¿verdad?, lo que vamos a hacer, en este caso siempre, ¿verdad?, es recomendable que organicemos los datos de menor a mayor. ¿Ven? En este caso, si yo lo organizo, me daría que tengo 3,1, tengo 2,2, tengo 2,3 y tengo un 4. ¿Ven? Nos están diciendo que son 8 mediciones. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Las verifico. Pues entonces ya al yo organizar los datos de menor a mayor, pues ya yo sé obviamente cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor. Entonces, en este caso, el rango, pues entonces usted lo que va a hacer es que a restar, en este caso, al valor máximo, le va a restar el valor mínimo. ¿Ve? Pues el valor máximo en este caso es que 4 menos el valor mínimo 1. ¿Qué quiere decir? Que hay una distancia de 3, ¿ven?, entre los datos desde el valor mínimo al valor máximo. ¿Ven? En este caso, este tipo de medida, ¿verdad?, de dispersión o de variabilidad no es muy exacta. ¿Por qué razón? Porque solamente te toma en consideración dos valores, el valor máximo y el valor mínimo. ¿Eh? De ahí es que entonces pasamos a la varianza. La varianza lo que hace es comparar cada dato del conjunto de datos con la media, ¿ven?, y te va a dar un valor, ¿verdad?, de cómo ellos, ¿verdad?, están, si están unidos o están separados. ¿Ven? Pero obviamente si uno lo va a hacer manual, pues conlleva un proceso. ¿Ven? Y obviamente pues así es que se le va a pedir, aunque usted puede, en este caso, pues puede utilizar, ¿verdad?, Excel, o puede utilizar el Statix, que es un tipo de programa gratuito que pueden utilizar y le hacen estos cálculos, obviamente. Pero para las asignaciones yo tengo que ver el procedimiento que usted hizo. Usted lo utiliza, los programas, para entonces, como se dice, estar seguro de que sus cálculos están correctos. Pues entonces vamos a entrar a la varianza. La varianza, en este caso, como ya le había indicado, es una medida de dispersión o variabilidad que te compara
cada dato con la media aritmética. ¿Ven? Lo eleva al cuadrado, la diferencia de ellos lo eleva al cuadrado y lo va a dividir entre la cantidad de datos en el conjunto menos 1. Este n menos 1 lo que te hace es que te da más certeza, ¿verdad?, con relación a la muestra. Entonces, pues la varianza, en este caso, nosotros, ¿verdad?, ya está estipulado que es s al cuadrado. Cuando es s al cuadrado, eso es lo que se llama varianza muestral. ¿Ven? En otro, ¿verdad?, si es poblacional, pues va a tener otro tipo de símbolo ahí. ¿Ven? Pero nosotros vamos a trabajar con varianza de desviación estándar muestral. ¿Ven? Pues entonces, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar esta fórmula a través de una tabla. ¿Ven? Como nosotros, en este caso, este es el valor sigma, está x, representa cada valor, x barra representa la media aritmética y n lo que representa es la cantidad de datos en el conjunto. ¿Ven? Pues lo primero, para calcular varianza, lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos de menor a mayor, que ya lo habíamos hecho aquí, ¿verdad? 1, 1, 1, tenemos 2, 2, 3, 2, 3 y un 4. ¿Ven? Pues entonces, lo segundo que vamos a hacer es hallar la media aritmética. En otras palabras, x barra la conseguimos como sumando todos los valores de x y dividiéndolo entre la cantidad. Pues entonces, en este caso sería que 3, 5, ¿verdad?, 7, 10 y esto sería 17. Por lo tanto, la media aritmética es 17 entre 8. ¿Ves? Y eso te va a dar 2 puntos algo. Vamos a irnos a la figura. 17 entre 8. Esto te va a dar 2 puntos 125. ¿Eh? Entonces lo podemos redondear, en este caso, a 2.13. ¿Ven? Esa sería la media. Por lo tanto, yo voy a crear una columna donde voy a colocar la media. ¿Ven? Pues sería aquí que 2.13, 2.13, 2.13. ¿Ven? Entonces, ya tenemos que 2 columnas. Vamos a crear una tercera columna donde usted va a conseguir, ¿verdad?, o a buscar la diferencia entre cada dato y la media aritmética en esa dirección. Entonces, esta columna va a ser que x menos x barra. ¿Ves? Que sería que restar 1 menos 2.13, pues entonces eso le va a dar que negativo 1.13 y obviamente ese valor es el mismo. ¿Bien? Entonces aquí sería 2 menos 2.13, pues entonces esto sería que negativo 0.13. Son 2 veces, para que vaya más o menos negativo 0.13 y aquí negativo 0.13. Entonces, aquí te va a dar que, en este caso, sería, siempre es bueno verificar, sería 3 menos 2.13. Vamos a verificar este. Ok. Entonces sería 3 menos 2.13. Eso te va a dar 0.87. Sería, ya está restando uno más, sería positivo 0.87. Esto sería 0.87. Y entonces ya aquí esto te va a dar 1.87. ¿Ven?
Obviamente esto en Excel, obviamente es más sencillito y te puede ayudar en los cálculos y le puede dar copy paste porque aquí ya va un procedimiento, ¿eh? Pues entonces, lo que voy a hacer ahora, lo que me dice sigma, es que voy a sumar todos estos valores, ¿ven? Pues entonces, pero antes, disculpen esta, usted tiene que elevar al cuadrado todos estos valores. Sería que x menos x barra elevado a la 2. ¿Eh? Pues entonces, tengo que elevar al cuadrado. ¿Sabe por qué me di cuenta? Porque obviamente no puedo sumar todos estos negativos aquí. Y antes de eso, tengo que elevar al cuadrado. Pues entonces sería 1.13 a la 2, y negativo por negativo te va a dar positivo, pues sería 1.13 elevado a la 2, eso te va a dar 1.2769, pero redondeo a dos lugares decimales sería 1.28 y 1.28. El 0.13 a la 2, eso me va a dar 0.01, pero ahí cuando no tengo parte decimal, lo que voy a hacer es que voy a coger parte entera, perdón, voy a tomar 3 lugares decimales, ¿ves? Pues entonces esto sería 0.01 y el 69 le voy a colocar un 7. Y en este caso serían dos valores como este. ¿Ven? Entonces sería 0.87 elevado a la 2. Eso te va a dar lo mismo, ¿verdad? Vamos a escoger 3 lugares decimales, sería 7, 5 y el 6, 9. Le voy a colocar un valor aquí 7, que lo redondeo, 0.757 y 1.87 elevado a la 2 sería que 3 puntos y lo puedo redondear 50. ¿Bien? Entonces ahora es que yo lo voy a sumar, ¿ven? Porque aquí me dice que es la suma de la diferencia elevada al cuadrado, ¿ven? Pues entonces tengo que sumar todos estos valores, ¿ven? Pues sería entonces que 1.28 más 1.28 más 1.28, ¿verdad? Más 0.017 más 0.017 más 0.757 más 0.757 más 3.5. Se supone que eso es de 8 puntos y lo redondeamos a dos lugares, 89. Porque es 8.888. Si lo redondeo me da eso. Ahora, lo que voy a hacer es que sobre la media ya tengo esto, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 2. Pues ya yo le pongo esa a la 2, ya yo sé que es la suma de la diferencia de cada dato menos su promedio elevado a la 2, ¿ven? Y entonces eso lo voy a dividir entre n menos 1. Pues entonces esa a la 2, que es la varianza, ¿ven? Pues sería, en este caso, ya tengo la suma de la diferencia elevada al cuadrado, que es 8.89. Y lo voy a dividir entre n menos 1. N es que 8 menos 1 te va a dar 7. Pues entonces la varianza, en este caso, se establece que lo voy a dividir entre 7 y me va a dar 1.27. ¿Ven? Y entonces esto es la varianza. ¿Ven? Y entonces, ¿cómo yo interpreto ese valor? Pues sencillo, mientras este número, te salgo de poco, mientras este número sea más cercano al 0,
Eso quiere decir que los datos están bien unidos. Mientras este número se aleje de cero al área positiva, ¿verdad? Pues entonces quiere decir que hay una separación entre los números. Entonces, en este caso, cuando nosotros hablamos de desviación estándar, si usted se fija, la desviación estándar es que la raíz cuadrada de la varianza. Pues entonces, para calcular la desviación estándar, lo único que voy a hacer es que hallarle la raíz cuadrada a la varianza. La varianza me dice que es 1.27. Pues entonces, si le busco la raíz cuadrada, y entonces la desviación estándar está dada por S, no es al cuadrado. O sea, el cuadrado es varianza. La S es desviación estándar. Pues entonces, si yo le busco la raíz cuadrada a la varianza, pues entonces sería buscar la raíz cuadrada de 1.27. Y le das enter, eso te va a dar que es 1.13. Y esa sería que la desviación estándar, que tiene el mismo concepto. Mientras más cercano a cero, pues eso quiere decir que los datos están bien unidos. Mientras más alejado de cero, pues los datos van a tener una separación mayor. En este caso, para efectos, pues los números, usted lo puede apreciar, tienen una, ¿verdad?, unión bastante significativa, porque no hay una separación, 1, 2, 3 y 4. Y entonces, pues esos datos están relativamente cerca. Si hubiese sido que estuviese disperso, pudiera ser 1, 2 y un 8, que hubiese un valor bien atípico en este sentido. Pues entonces, esto es básicamente un ejemplo de cómo calcular manualmente la varianza y la desviación estándar. Obviamente, si no te dan la varianza y te piden ya directamente la desviación estándar, pues usted lo único que hace, tiene que hacer la tabla de prácticamente varianza y calcular desviación estándar. Entonces, uno en este caso, pues puede, si le dan ya la varianza, pues calcular la desviación estándar, pues solamente buscando que raíz cuadrada. O si te dan la desviación estándar y quiere la varianza, lo que hace es elevar al cuadrado la desviación estándar. Pues nada, vamos a pasar entonces a las posiciones o las reglas prácticas de desviaciones estándar. Voy a borrar aquí. Básicamente, en todos los ejercicios lo que se pide es esto, hacer, ¿verdad?, o cálculos de varianza o desviación estándar, hacer diagrama de tallo y hoja y diagrama de barra. Básicamente, en esta tarea es similar a la anterior. Entonces, ¿qué es la regla práctica de las desviaciones? La regla práctica de las desviaciones lo que te establece es, ¿ves? Vamos a poner como una recta aquí, que en el medio, obviamente, yo voy a ubicar la media y te establece que va a tener, ¿verdad?, unas desviaciones estándar a la derecha como a la izquierda. En este lado te va a decir que hay una menos una desviación estándar, menos dos desviaciones estándar, perdón, más, y más tres desviaciones estándar. Para este lado sería que menos una desviación estándar, este sería menos dos desviaciones estándar, y aquí sería menos tres desviaciones estándar. Entonces, ¿qué es lo que te establece la regla práctica de las desviaciones estándar? Que a la derecha, ¿verdad?, de la media va a haber lo que se llama una desviación estándar, más una desviación estándar, más dos desviaciones estándar, más tres desviaciones estándar.
Y en este caso, a la izquierda va a haber menos una desviación estándar, menos dos desviaciones estándar y menos 3. ¿Qué sucede? A su vez, lo que te establece es que entre menos dos desviaciones estándar y dos desviaciones estándar por arriba de la media, ahí lo que se establece son los valores comunes. ¿Ven? Entonces, de dos desviaciones estándar hacia, ¿verdad?, a la derecha y de menos dos desviaciones estándar a la izquierda son lo que se llama valores inusuales. Que son poco probables. Esto para acá sería que valores inusuales. Bien. Entonces, ¿cómo esto aplica? Pues obviamente te tienen que dar prácticamente la media y la desviación estándar y tú lo puedes crear. ¿Ven? Vamos a suponer que en este caso me dicen, vamos a hacer un ejemplo aquí. Pues mira, la media, en este caso, lo vamos a hacer sencillito, es 10 y tiene una desviación estándar de 2. ¿Ves? Pues entonces yo creo, ¿verdad?, mediante la regla práctica, la distribución. Pues ya yo sé que en el medio va la media y la media me dijeron que era 10. Pues entonces a este lado va a estar que la media más una desviación estándar, la media más dos desviaciones estándar y la media más tres desviaciones estándar. Para el lado de acá va a ser la media menos una desviación estándar, la media menos dos desviaciones estándar y la media menos tres desviaciones estándar. Por lo tanto, aquí sería para este lado 10 y la desviación estándar es 2, esto sería ¿qué? 12. Le sumo 2, sería 14 y esto sería 16. ¿Ven? Entonces para el lado de acá le va a restar 2, pues sería que 8, aquí sería que 6 y aquí sería 4. Y entonces ya aquí pues usted puede ver lo que son los valores comunes y los valores inusuales, porque entonces relacionados a los valores, ¿verdad?, que estén relacionados con la media y la desviación estándar, usted puede contestar preguntas. ¿Qué valor es más común que se dé o cuáles son los valores inusuales que se den? Entonces, por último, tenemos lo que se llama la regla empírica para una distribución normal. Para empezar, una distribución normal es cuando tenemos, ¿verdad?, una forma de campana y en el medio tenemos, en este caso, la media aritmética. En una distribución normal tenemos que la moda, media y mediana tienen el mismo valor. ¿Ves? Pues entonces, en este caso, la regla empírica lo que te establece es que partiendo de la regla práctica de desviaciones hay unos porcientos que se establecen. ¿Ves? Pues, ¿cuáles son esos porcientos? Pues mira, te dice que entre una desviación estándar, ¿verdad?, a la derecha, ahí va a estar el 34% de los datos. Y lo mismo para el lado izquierdo. Que si yo vengo a ver, ¿qué sucede? El 68% de los datos siempre va a caer entre menos una desviación estándar por debajo de la media o hasta una desviación estándar por arriba de la media. ¿Ven? Esto partiendo de que los datos tienen una distribución normal. ¿Ven? Entonces, esto tiene aquí, se le coloca 13.5% y 13.5%. ¿Ven? Y entonces aquí sería 2.5% y aquí sería 2.5%. Por lo tanto, cuando yo sumo esto, aquí está el 95%, aquí está el 68%, ¿ven? Y entre
3 desviaciones estándar por debajo de la media y 3 desviaciones estándar por encima de la media, siempre va a haber un 99.99%, un casi 100%. Siempre para acá se puede subdividir un poco más, ¿ves? Porque entonces aquí yo pongo un 2.4 y un 0.1 hacia acá, ¿ves? Y entonces ahí es que viene el 99.9%. ¿Ves? Y entonces con esto, pues yo puedo, ¿verdad?, decir cuál es la probabilidad de que caiga un valor por encima o por debajo de la media aritmética. ¿Ves? Y es para lo que en realidad se utiliza, para crear una proyección sobre unos datos que se distribuyen normalmente. ¿Ves? Para los datos que no se distribuyen normalmente, pues ahí lo que hacemos es que se utiliza el teorema de Chebyshев, ¿verdad? Entonces, pero eso pues lo abundamos en la, ¿cómo se dice?, en la clase virtual. Bien, así que pues nada, hasta aquí es todo lo que tiene que ver con el módulo 4, que tiene que ver con medidas de dispersión y posición relativa. Bien, así que nada, cualquier duda que tengan con relación al material, pues ya saben, se tienen que comunicar a través de la mensajería de la plataforma Canvas. Para cualquier comentario del video, pues me pueden escribir, ¿verdad?, a bonillar.2@gmail.com o comentar debajo del video. Así que nada, yo espero que esta explicación pues, le ayude, ¿verdad?, a poder realizar los ejercicios del módulo 1 y del módulo 2. Así que nada, a practicar mucho y nos vemos entonces en la próxima grabación del módulo 5. Así que éxito y para adelante.